Gracias. Bueno, Daniel, gracias. Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Cómo me les Buenos va? días. Espero que se encuentren muy bien, con ánimo de trabajar, ¿cierto? De prestar atención a lo que se les va a explicar acá. Y también Eh, los que se anotaron para las diferentes actividades, para la celebración del Día del Inglés y el Español, también que estemos trabajando en función de ello, ¿cierto? Ya se ha tenido reuniones, ya se les aclaró las dudas, pero el que siga de pronto con alguna duda puede hacérnoslas saber aquí para ver qué podemos o cómo podemos solucionarlo. Entonces, ayer la profe Olga hizo un llamado a las siguientes estudiantes: Isabela Sofía Parada y Daniela Zapata Giraldo. ¿Se encuentran aquí? Sí se encuentran. Señora, Ah, bueno. bueno, jovencita, yo les hablé ayer por el grupo. Les Olvida. dije que se comunicaran con nosotros porque necesitábamos saber ustedes qué era lo que se les había asignado para la actividad del English and Spanish Day. Entonces, profe, no. pues eso yo le iba a decir. Lo que pasa es que el día que hicimos el video chat, por decirlo así, yo tenía cena y pues se acabó la videollamada y traté de volver a entrar y se me hizo la hora de entrar al cena, entonces no pude entrar para saber qué me tocaba a mí. Bueno. Pero Entonces, entonces tienen, jovencitos, recuerden que tienen que estar pendientes de los grupos, ¿sí? Porque mire que les llega ahí información y no la leemos, entonces no vamos a saber qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Eso. Isabela, ¿a qué te habías postulado para hacer? Pues, ¿qué era lo que ibas a hacer? ¿Cuál era la actividad tuya? Que es que no la teníamos clara. pues yo quería participar en el English Day para el inglés, ¿sí? Para el noticiero. Sí, Bueno, Muy señora. bien. Olga, para que lo tengamos en cuenta, voy a anotar Bueno, aquí. anota. Teacher, yo ayer le mandé una de las niñas mías, una de las niñas, Sara, de octavo 3. ¿Sí? Sí sería bueno que esta niña se uniera Excelente es esa muchachita, sí. que se Le puede uniera ayudar con, dígame, se dígame. uniera con otra estudiante que también están interesados, porque uno está aquí, pero hay otros estudiantes interesados y de pronto como esto lo estamos haciendo de grupos de A3 y de A4, entonces ella está sola, ¿no es cierto? Sí, es Se que ella no presenta, sabía, sí. se presenta otra estudiante, es bueno que esté con esa otra Bueno, estudiante. y Daniela Zapata, sí se encuentra por ahí, Daniela. Daniela también no sabíamos cuál era la actividad que iba a realizar. A la que Profe, se sí, anotó. yo ayer Al- le escribí a la profe A Olga cuando mí. llama, sí. Yo le que yo había quedado, yo me había pues inscrito en lo de el noticiero de inglés y a mí me tocaba México. Sí, es que tú estás ahí, pero no Ah, sabíamos cuál era la actividad. Bien. Entonces, tú eres bueno. Freysan Daniela, Sí, Zapata Giraldo. ajá. Bueno. Es que la Bien. estábamos seguramente confundiendo. Fred, lo que pasa es que Antes, pensábamos la que era otra, porque no caímos en bueno, cuenta como el primer nombre, ¿cierto, profe? sí. Bueno, Bueno. y ya para terminar aquí esta Profe, partecita, pena. iniciar con El la libro. guía. Y el libro eh, Midney. Profe Midney, recuerde la lectura del libro. sí, muchachos, para ya comenzar con la guía. Ustedes, los que van a participar, si vieron el cuadro que colocamos ahí en el WhatsApp, en el grupo, si lo vieron, ya vieron qué le corresponde a cada uno. El profe Master Sí. hizo el cuadrito y ahí fuimos anotando las diferentes actividades de cada uno. Entonces sería bueno que ustedes miraran qué le corresponde a cada uno, ¿sí? Y como les había dicho anteriormente, si tienen alguna duda para que nos digan. Bueno, lo de que dice la profe Profe, Olga, el libro. Recuerden que
estamos trabajando la lectura, ¿cierto? Este es un plan lector, un proyecto que tenemos todos los profes de lengua del componente comunicacional y cada uno iba a escoger su libro, no era impuesto el libro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sí, para irlo mostrando, pero ya será más adelante, en las otras semanas. Ahora vamos a explicar la guía. A ver, no sé, el profe Máster, si tiene algo que decir, la profe Olga. Ángel Sí, Terán. Ángel Terán. Ángel Terán y Isabel Sofía tienen la mano arriba. Sean Bueno, puntuales al intervenir porque tenemos el tiempo medio listo. sí. Ángel Terán. Profe, lo que pasa es que yo soy nuevo y no tengo nada sobre las tareas. Ángel. Ah, bueno, Ángel. ¿Tú eres de qué grado? Octavo 2. Bueno, entonces usted se va a comunicar con, ya sabe cuál es su director de grupo. Sí, con el director de grupo. ¿Quién es? Edward. Sí, Ah, el profe Eduardo. Entonces se va a Edward es, comunicar. Edward es un profe muy querido. Yo sé que te saca de esas dudas. Listo, sino que te comuniques con él y Ok, le preguntas. ok, gracias. Bueno, Bueno, Isabela, Sofía, ¿vas a decir algo? Profe, es que yo iba a hablar respecto al grupo, yo di mi número, pero no quedé agregada en el grupo, lo estaba buscando ¿no? en el celular y no quedé. Ah, bueno. Olguita, tú tienes ahí Sí. para que lo anotes, me hagas el- Venga, nena, yo lo anoto. Y entonces, para agregarla, listo. Sí, señora. A ver, dámelo. 313 Sí. 2377 Ujú. 822. Dame el nombre, por favor, y apellido. Isabel Sofía, parada. Isabel Sofía Parada. Bueno. Listo, Muchas Isabel. gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ahí tenés manitos arriba. Ángel, bueno, ya tú dices sí. Bueno, ahora cuando terminemos de explicar, porque es que el tiempo es oro, ya llevamos 17. Pero- Bueno, mientras que yo voy aquí Y corriendo la quedan- imagen, dígala ahí. Bueno, hable. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a preguntar? que yo también di número y no terminé agregada en el grupo. Ah, bueno, ¿cómo es tu nombre? Irán Cabeza. Ay, no se te oye, mi amor, está como entrecortada. Dijo Bueno, Iron Cabeza de 903. bueno, profe, le tomas ahí el número. Irán, A ver, Bueno, jóvenes, entonces vamos a iniciar con la guía, ¿cierto? Esta guía es la número 2. Recuerden que deben ser muy cumplidos en la entrega y también deben ser muy organizados. También deben colocar el nombre en el cuaderno para yo saber a quién pertenece, porque es que ustedes pueden poner ahí el cuaderno de cualquiera y tomar fotos y repetir fotos. Entonces yo necesito que tengan el nombre de la persona que hizo el taller. Bueno, entonces aquí nos habla del criterio de desempeño. Compone diferentes tipos de textos atendiendo a las características de los ámbitos de uso privado, público, cotidiano o científico. Entonces, miren, este es como este es el criterio de desempeño, viene a ser como el estándar. Los niveles de conocimiento, ¿qué es lo que vamos a trabajar nosotros aquí? Las tipologías textuales. Cuando hablamos de tipologías textuales, estamos hablando de tipos de textos, ¿cierto? En este caso, en la guía vamos a trabajar solamente un tipo de texto, que es el texto descriptivo. ¿Qué vamos a hablar del texto descriptivo? Su estructura, su propósito, ¿sí? Y cómo se elaboran estos tipos de textos. Otro tema que está en la guía son los signos de puntuación. ¿Por qué son importantes los signos de puntuación?
evidencias del aprendizaje. Vamos a mirar cómo hacer ese tipo de texto, especialmente el descriptivo. Dice, emplea de forma precisa elementos gramaticales y ortográficos en sus producciones propias y en la de los otros. Entonces, miren, aquí vamos a evidenciar los signos de puntuación. Al ustedes escribir, deben hacer uso de esos signos de puntuación. Entonces, estamos aplicando los dos temas de una sola vez. Entonces, nos habla de qué es el texto descriptivo y cuál es su función, ¿cierto? Recordemos, esto lo leen en sus casas detenidamente, porque eso está ahí, ya después les explico con más detalle. Hoy vamos solamente a explicar cómo vamos a hacer las actividades. Entonces nos hablan de que un texto descriptivo tiene una estructura. Los textos descriptivos van a tener una estructura muy particular. Cada tipo de texto tiene una estructura particular. El texto descriptivo no va a tener la misma estructura que tiene un texto narrativo o un texto expositivo. Son muy diferentes. Cuando hablamos de las características de los textos descriptivos, entonces dice que es muy variado, ¿sí? Ya que se usa para describir algo físico, como una persona, y también no físico, como una situación o un sueño. No necesariamente el texto descriptivo es para describir lo físico de algo o de alguien, no. Es más amplio. Se usa el detalle, ¿sí? Cuando usted va a describir, usted va a ser muy detallista de todas las situaciones y todos los elementos que encuentre en el objeto o situación que va a describir. Entonces aquí nos dice que se puede recurrir al uso de las licencias literarias. Cuando hablamos de licencias literarias estamos hablando de esos recursos literarios que también se les llama figuras literarias. Aquí nos ponen un ejemplo, la hipérbole, pero también está la metáfora, el símil, la comparación, ¿cierto? Nos van a servir de herramientas del lenguaje para elaborar nuestras descripciones. Sus funciones fundamentales son las de definir, explicar e incitar. Tiende a la objetividad, siempre y cuando, recuerden que estos términos ya los hemos hablado, sobre qué es algo objetivo y qué es algo subjetivo, ¿cierto? En una descripción técnica, obvio que la descripción debe ser objetiva, porque yo voy a describir de pronto una máquina, ¿sí? O un proceso, y eso debe ser tal cual. Yo ahí no puedo inmiscuir mis sentimientos o nada, debe ser tal cual aparece el objeto o la máquina o, sí, o el proceso. Entonces, la descripción se centra en aspectos fundamentales del elemento. Existen diferentes clases de descripciones. Aquí nos habla de que del elemento descrito, ¿cierto? Son aspectos fundamentales. Hay que resaltar ese aspecto fundamental. Entonces, dices, ¿cómo es su misión, su utilidad, sus especificaciones? Aquí nos están hablando claramente, pero sobre una descripción técnica. Ahí podemos describir una máquina. Entonces, al describir una máquina, vamos a decir cuál es la misión de esa máquina, cuál es la utilidad. Pero cuando vamos a escribir un paisaje, ya lo debemos describir de otra forma. ¿Sí? Ya desde la parte ya más subjetiva. En el contenido suele primar la lógica al enumerar características. Se suelen emplear tecnicismos, lo que les decía ahora. Si yo voy a describir una máquina, yo debo utilizar tecnicismo. Recuerden, no sé si todavía la profe Olga ya les explicó sobre los tecnicismos, no recuerdo, o yo creo que en esta guía 2 les explicará a los niños de sexto y séptimo. Bueno, ya ese tema lo deben tener claro, que es un tecnicismo. Sí. También se utiliza, pero como les decía, cuando describimos aparatos electrónicos y estas cuestiones así.
Bueno, dice que un texto descriptivo también se considera como un retrato, como retratos verbales, ¿sí? El retrato es una clase de descripción. Cuando yo hago un retrato, yo describo tanto lo físico como el interior, la psicología de esa persona. Sí. Suele haber ausencia de acción. Ojo, esto es muy importante. Cuando yo describo, ahí no voy a utilizar muchos verbos, que son los que representan la acción, los verbos, ¿cierto? En cambio, sí voy a utilizar adjetivos y sustantivos. ¿Por qué? Porque yo voy a calificar. Cuando el adjetivo es la parte de la oración que califica el sustantivo, le da características. Entonces, por eso es que se utilizan muchos adjetivos y muchos sustantivos cuando se describe. Bueno, aquí nos dice que se usan las comparaciones y las enumeraciones habitualmente. En la actividad que les coloqué, hay una actividad donde dice resalte las comparaciones. Sí, ahora vamos a mirar. Es común la presencia de verbos copulativos. ¿Qué son esos? Esos verbos son ser y estar. Sí. Ahora vamos a mirar en el ejemplo qué verbo copulativo hay. Bueno. También nos dice que en su estructura aparecen, a ver, dice, por ello este tipo de texto es diferente a la estructura del texto narrativo, lo que les decía, son muy diferentes porque en el texto narrativo se van a contar cómo suceden qué es lo que sucede, el hecho, qué ocurrió, qué pasó, mientras que en la descripción no. Tenemos las fases para realizar una descripción. ¿Cómo realizar un texto descriptivo? Nos mencionan 3. Primero hay que observar muy bien. Hay que ser muy buenos observadores. Luego vamos a observar lo que vamos a describir, el objeto, situación que vamos a describir. Y luego vamos a ordenar esas ideas. Y por último vamos a presentarlas. Bueno, entonces comenzamos con la primera actividad. Dice, la actividad número 1, algunos dirán, ay, eso tan elemental, pero no crean. Platero y yo. El autor de Platero y yo es un escritor que ganó un premio Nobel y lo ganó con este Platero y yo, con esta obra. Dentro de las obras que ganaron, estuvo esta. Entonces, es muy importante, muy relevante la obra de este autor, ¿cierto? Juan Ramón Jiménez. Era español y era poeta, escritor, escribía poemas. Este poema lo dio a reconocer a él en el mundo entero, que todavía lo tenemos como referente. Completa el siguiente cuadro sobre Platero. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, miren, nos dicen que debemos hacer una descripción física. Cuando hablamos de descripción física, vamos a hablar de la parte exterior, lo de afuera, ¿cierto? ¿Cómo está conformado Platero? ¿Cómo lo describen físicamente, por fuera? Luego dice descripción psicológica, interior. ¿Cómo es su comportamiento? Luego nos dicen qué hace, ¿sí? Y por último, ¿qué es lo que a él le gusta? Todo eso está aquí en estos cortos párrafos. Son 4 párrafos. Son 4 párrafos. Recuerden que para identificar nosotros un párrafo en un texto, debemos mirar que comienzan por mayúscula y termina en un punto y aparte. Entonces aquí está el primer párrafo. El primer párrafo A, Platero es pequeño. Cuando yo digo es pequeño, ese es un verbo copulativo, miren. También ahí en el texto, en la teoría, nos hablan de que está conformado por oraciones yuxtapuestas. Entonces, este primer párrafo está conformado por una oración o 2 oraciones yuxtapuestas. Miren aquí.
son oraciones compuestas, o sea, tienen dos o más verbos. Pero al ser yustapuestas, ¿por qué la identifico por yustapuestas? Porque miren, van separadas por, aquí por comas, no tiene conjunciones, sino comas. Entonces yo no podría decir, platero es pequeño y peludo y suave y tan blando por fuera, y que se diría que es todo el algodón. No, eso sonaría muy repetitivo. Entonces se opta por colocarles comas, miren. Entonces a estas oraciones se les llama oraciones yustapuestas y son compuestas, más de dos verbos en adelante. Entonces nos vamos para acá, para la actividad. Entonces nos dice, el texto tiene 4 párrafos, efectivamente tiene 4 párrafos. Si ustedes observan lo que yo les expliqué ahora, que comienza con mayúscula y termina en punto, hay 4 párrafos. Entonces dice, el texto tiene 4 párrafos. Anota en las siguientes líneas cómo se inicia cada párrafo. Entonces, ¿qué inicia? Vamos a mirar. El primer párrafo inicia, platero es pequeño, ¿cierto? El segundo, lo dejó suelto, aquí le falta una tilde, lo dejó suelto y se va al prado. O lo soltó. Bueno, entonces miren, eso era lo que debían colocar aquí, cómo iniciaba cada párrafo. En la siguiente actividad nos dice, ahora une con flechas la descripción que corresponde a cada párrafo. Entonces miramos el párrafo 1, vamos a mirar el párrafo 1, que dice, platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría que es todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Mire qué comparación tan bella hace aquí. Aquí hay una comparación, aquí hay una metáfora. Aquí hay una metáfora. No está utilizando, sí, es una metáfora. Aunque el símil es un tipo de metáfora, pero también se le llama comparar. El símil es una comparación, pero bueno, entonces, ahí no los están describiendo, pero ¿de qué forma el primer párrafo describe? Está describiendo, está haciendo una descripción física, descripción psicológica, cómo es, qué es. Entonces, el primer párrafo está diciendo, hablando de una descripción que física, ¿cierto? Está clara ahí. Bueno, entonces nos vamos para la segunda parte. Nos hablan de los tipos de descripción. Existen muchos tipos de descripción. Entonces, desde el punto de vista, miren, puede ser objetiva, descriptiva, pero también hay una descripción sensorial, las descripciones técnicas, que fue la que les estaba hablando ahora, que son descripciones. Estas descripciones son siempre objetivas. No meto yo mis sentimientos ahí cuando describo. Se describe, ve aquí, un tipo de motor. Sí. Podemos describir un aparato electrónico. Bueno, esas son técnicas. Cuando hablamos de descripciones literarias, miren, aquí es donde vamos a utilizar mucho la metáfora, el símil, la hipérbole. Cuando hablamos de descripciones literarias. Entonces hablamos aquí de descripciones topográficas. Cuando hablamos de la topografía son las descripciones de los paisajes. Cuando hablamos de descripciones de personas, estamos hablando de retratos. ¿Sí? Entonces, o también de la prosopografía o la etopeya. Descripción física y también descripción moral de esa persona. Estamos hablando de la estructura del texto descriptivo. Bueno, nos dicen que tiene una estructura lineal, una recurrente, circular, temporal y estructura de lo general a lo particular o inverso, de lo particular a lo general.
Bueno, ¿cómo hacer un texto descriptivo? Y nos dan unos consejitos y nos presentan unos ejemplos de tipos de textos descriptivos. En la segunda actividad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí nos dicen que deben describir una mascota o un animal que te guste mucho. Recuerde que tienes que tener un nombre que sea bonito y que tenga que ver con su físico o con su manera de ser. Y van a completar este cuadro. Entonces, ya anteriormente teníamos una actividad donde debíamos trasladar esa información de la descripción que se le hizo a Platero y yo en estos espacios. Bueno, aquí van a describir la mascota de ustedes, entonces, lo mismo, descripción física, cómo es el perro o el gato que ustedes tengan, o el lorito, bueno, la mascota. Descripción psicológica, cómo actúa, si es muy alegre, ¿sí? Si parece un loquito, corre mucho, todo eso. ¿Qué hace? Ah, él come todo, se levanta temprano, come el desayuno a tal hora, tan. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta? Ah, él le gusta, al perrito de mi casa le gusta jugar con un peluche. Son ejemplos. Bueno, entonces tenemos aquí los signos de puntuación. Recuerden que los signos de puntuación son muy importantes. ¿Por qué? Porque si tú sabes acentuar, perdón, emplear muy bien los signos de puntuación, tu texto escrito va a ser coherente, va a tener claridad en lo que dices y te van a comprender. Pero si tú no los utilizas, el escrito que vayas a hacer no se va a poder entender con claridad. Entonces, por eso es muy importante. Cuando el hombre comenzó a escribir, se sintió en la necesidad de elaborar signos de puntuación, porque las pausas, uno cuando habla hace pausas, pero al escribir debían ingeniarse algunos signos para poder identificar esas pausas. Entonces, por eso se inventaron los signos de puntuación, ¿cierto? Para que en el escrito, en la parte escrita, se pudiera observar esas pausas que se hacen. Nos vamos para los tipos, las clases de, o los signos de puntuación que vamos a ver en esta guía. No son todos. Aquí solamente colocamos una parte. Entonces dice el punto seguido, el punto y aparte, el punto final y la coma. Debemos tener claro qué función cumple cada uno. La coma tiene muchas funciones, entonces debemos aprendérnoslas y practicarlas. Los dos puntos también tienen varias funciones ahí. Bueno, el punto y la coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y de admiración, los signos de admiración o exclamación. Bueno, la actividad 3, ¿en qué consiste? Yo les puse aquí una serie de oraciones que ustedes deben colocar. Los signos que nos piden aquí, ni más ni menos. Entonces, en este taller, esto lo debían copiar, pasar al cuaderno. Entonces, del 1 al 10, creo que es al 10, a la oración 10, sí, efectivamente, ustedes van a colocar el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Si lo requiere, ojo, no todas las horas, todas requieren el punto, sí, porque cuando yo escribo una oración, al finalizarla le debo poner punto. Todas deben finalizar con un punto, ese sí debe ir ahí, o sea, no lo pueden omitir. La coma, habrán unos que sí, otros que no. El punto y la coma y los dos puntos. Entonces deben observar muy bien, leer y mirar dónde debo colocar cada signo. Sí. Entonces en la actividad de esta que va del 1 al 10, otro dice el punto, la coma, la interrogación y la exclamación. En esta sí debo colocar estos otros dos signos, el de la interrogación y el signo de exclamación. Entonces debo mirar dónde lo debo ubicar.
Todo esto lo deben copiar en el cuaderno. Y ya como les dije, lo deben copiar en el cuaderno y con el nombre de ustedes. Y por último, diseñados para la vida. Esta sería la actividad número 4, que viene a ser la comprensión de lectura. ¿Sí? En esta comprensión de lectura, nos hablan de los mamíferos, de dónde son descendientes, los reptiles, y nos explican, nos dan, esto es un texto expositivo. Aquí nos están, vea qué diferente este texto al anterior. Este es expositivo. Aquí nos están hablando de un tema determinado, ¿cierto? Nos hablan de los mamíferos. Entonces nos preguntan, nos dan aquí un cuestionario sobre ese texto. Nos dicen cuál es el tema del texto, qué es de lo que más se está hablando ahí. Ese sería el tema. ¿Cuál de estas dos ideas te parece que es la más importante? Es decir, la que mayor resume la información que ofrece el texto, y subráyala. Entonces nos dan dos, ustedes van a subrayarla. Todo esto lo deben copiar en el cuaderno. Van a subrayar, van a escoger de esas dos que nos dan la que ustedes crean que es la que representa en realidad lo que se está diciendo en ese texto. ¿Por qué crees que el autor ha titulado este texto Diseñado para la vida? ¿Por qué crees eso? Entonces ustedes van a responder. Aquí es una respuesta. Profe Mine, ya se le está terminando el tiempo, listo. Sí, Olga, ya. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cierto? Entonces deben opinar aquí. Opinión. Entonces aquí una parte argumentando, porque ustedes creen que eso debe ser así. ¿De qué se alimentan los mamíferos primitivos? Esa información está ahí en el test. ¿Cuál es el ser humano más antiguo que conocemos? Toda esta información está porque son preguntas literales. ¿Ya? ¿Cómo eran los primeros mamíferos? ¿Cuándo aparecieron los primeros mamíferos? Todo esto son preguntas literales, están en la información, aparece ahí. Los mamíferos, las 5, se han adaptado a diferentes entornos. Enumera los que nombra el texto, también literal. ¿Qué ejemplo de adaptación al medio de un mamífero se da en el texto? Explica. Aquí deben explicarla. Y por último, el animal de la imagen es una musaraña. Descríbela. Miren. Entonces aquí complementamos con los dos temas, que anteriormente era el tema de la descripción, el anterior tema, y aquí deben describir la imagen que aparece. Bueno, entonces por último, miren la imagen. Esta es la musaraña, la deben describir. Bueno, esta es la actividad del profe, casi siempre se nos pasa. Y la última actividad, que es la de educación vial. Profe, se la hizo usted, ¿cierto? Que este es el proyecto transversal de educación vial. Entonces, aquí hay una actividad, también deben resolverla, muchachos. Dice, responsabilidades del peatón. Ese es el tema. Y nos dan una lectura, nos presentan una lectura y la actividad que deben desarrollar. Aquí está. Entonces, le doy paso al profe. Sí. Dejo de compartir. Profe Mine, y recuérdeles ahí mismo en la cartilla para mandar Sí. bien la guía, listo, al correo. Perfecto. En el Entonces, asunto. esta actividad también la deben anexar ahí, en la guía. O sea, debe ser dice actividad número 7, debe ir de últimos. De últimas debe ir en la guía. No se les puede pasar, porque hemos estado observando que muchos no hacen esta actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dejo de compartir pantalla y le doy paso al profe Anio para que les explique ya inglés. Profe. Muchas gracias, profesora Misnay. Voy a iniciar mi intervención haciendo un comentario. ¿Cómo es posible que todavía a esta fecha
estudiantes todavía, yo no sé si lo hacen, no sé, tal vez yo no puedo juzgar a nadie, es muy difícil conocer en qué situación está alguien, de pronto es nuevo o de pronto, pero entran y no colocan el grado, pues lógicamente que yo no les doy entrada, ¿cierto? No les damos entrada, pero muchos todavía esta fecha sin ponerla el grado, hombre, o sea, no sé, nunca hablo nada, no sé por qué lo hacen, no lo sé, no lo saben, se les olvidó, no sé, pero lo digo para que le digan a sus compañeros, oye, te falta esto, por eso no te han dado ingreso, porque ellos a veces están por allá llamando, no me dejan entrar, no me dejan entrar, listo. Bueno, profe, ¿puedo compartir ya? Sí, sí, teacher, claro. Gracias. A ver si yo consigo esa guía, la guía 4, ¿cierto? Es Sí, esta. mire a ver, si no, con mucho gusto yo se la Es comparto. esta, ¿cierto? Es esta. A ver, no, sí, No, no, sí, sí. Mire sí, que sí ese es esa. Ah, bueno, animalito lo conoce, ese animalito bueno, ya lo conozco, ah, bueno, que tiene un piquito ahí. Bueno, aquí inicia nuestra actividad, la actividad de inglés para todos. Recuerden que ya uno se va familiarizando ¿cómo se llama? Con este formato, digamos así. Nos vamos familiarizando con él y vamos viendo, ya aquí dice actividad 5, quiere decir que de aquí inicia inglés y que debo responder a las preguntas de opción múltiple, señalando una de ellas A, B, C o D, o sea que yo debo tapar esto, aunque ahí no dice, pero sí lo debo tapar, debo hacer esa indicación porque hay que ser muy claros. Tapar aquí si es positivo, si es persuasivo, descriptivo, etcétera. ¿Qué temática inicia inglés presentando? El profesor inicia presentando tipos de texto y escoge 4 tipos. No me vayan a decir que faltó tal, que faltó el otro. Sí, no, en inglés metí esos 4, listo. Sé que hay más, sé que hay más. Así que no vayan a decir que faltó tal, que faltó el otro. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer el estudiante aquí en esto? El estudiante debe mirar el texto, guiarse por las palabras de señalización. Hay palabras que me están indicando ya. En este caso serían las palabras descriptivas, si es descriptivo, en las palabras que usted puede distinguir, que le dicen qué tipo de texto está viendo. Listo, qué tipo de texto está viendo. Yo someramente voy a ir, siempre hago este ejercicio porque sé que hay estudiantes nuevos. Primero explico lo que hay que hacer en la actividad y posteriormente ahondo un poquito en aquellos aspectos que tienen que ver con la lengua, aspectos que el estudiante le puede dar muy difícil. O sea que inicialmente estoy diciendo que hay que responder y cómo hay que hacerlo. Después ahondo en aquellos aspectos en que yo considero que el estudiante le puede dar dificultad. Entonces, estoy explicando que aquí, en este punto, después de haber leído, después de haber mirado ciertas palabras, la estructura del texto, yo considero que el texto, entonces, tapo aquí, sí, con el lapicerito, no lo haga con lápiz, con lapicero, porque después vemos con el asunto de las borradas y volver sí, a volver a borrar y a volver a poner, y marca solo una, ¿listo? Según el tipo de texto que usted considere. ¿Qué es? Esto va de la mano con el tipo de texto que la profesora estaba presentando ahora en español. Aplíquelo a este tipo de texto que yo estoy haciendo aquí, este tipo de pregunta. Entonces usted aplica ese conocimiento previo, si le podemos llamar, que la profesora le enseñó y lo aplica aquí. Ah, pero mira que aquí están haciendo tal cosa. Este texto es tal.
Pero yo ahora voy a retomar para mirar cuando ahonde en el tipo de lengua que se está hablando. Entonces usted ya empieza a orientarse. Inicialmente, repito, estoy haciendo solamente que debe responder y cómo. Solo una opción. O A, listo, ya no marco otra. No vaya a marcar dos porque se lo anulo. Y lo estoy diciendo y está quedando grabado. Hay un párrafo 2 con imagen. Esta imagen la pueden reconocer. La imagen ayuda. Y miro acá que me están dando también opciones. A, B, C, D. Listo. Leo el texto y luego marco solo una. No marco otra y la tacho. No es bueno marcar y tachar porque a veces dejan el tachón como si fuera otra opción. O sea, no lo tachan del todo, sino que el profesor allá decida cuál de esas es. Y lo más probable es que el profesor decida que lo anula. Entonces, marque una sola. Listo. Para eso está en su casa reposado, pensando. Seguramente después hace una llamada a un compañero y le dijo, no, te equivocaste, es la otra. Entonces no lo haga hasta que no tenga, que eso se puede hacer. Aquí, ¿quién va a decir de nosotros que usted llamó a quién? No, pues, sino hasta el último momento, es tal, esa es. No hay duda, esa es. Listo. Aquí hacemos lo mismo. Aquí veo como un inodoro, ¿cierto? Repito, yo ahora regreso aquí. Listo, ahora regreso otra vez al texto. Y hacemos lo mismo. ¿Qué estarán diciendo de ese inodoro? Sabrá Pacho. Viene otro texto. Este texto lo dice el profesor de inglés. Todos los textos tienen quién lo hizo y dónde lo sacó. Lo saqué de una información que se había estado dando inicialmente aquí en Colombia y porque yo leo mucho noticias internacionales, así que agregué algunas palabras. Repito, ahora regreso. Sigo. Entonces hago lo mismo. Tiene A, B, C, D. Opción, llamar a un amigo. Llamo a un amigo, pero no lo tacho todavía hasta que no esté seguro. Y la marco finalmente. Pero con la explicación que voy a dar ahora se van a dar cuenta que sí, les va a dar fácil. Sigo. Me encuentro con, de la actividad 5, me encuentro con una opción A, que también debo desarrollar. ¿Listo? Que estoy diciendo que eso también es para desarrollarlo. Listo, esto no es para dejarlo ahí. Entonces dice opción A, expresa tu opinión en inglés sobre los siguientes temas. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros ya vimos cómo dar una opinión, yo pienso que I think that, I believe, bueno, usted lo va a usar aquí. Ahora, ¿de qué me estarán hablando? Ahora regreso, listo. Pero aquí es dar una opinión. ¿Con qué? Con las formas de dar opinión que ya aprendimos. A propósito, voy a hacer un comentario aquí. Yo recuerdo que en la clase pasada, menos mal me acordé, en la clase pasada dije, es muy recomendable que usted considere las sugerencias que le está haciendo un profesor. Si un profesor le está dando palabras, cójalas. Si un profesor le está sugiriendo hacer tal cosa, por algo le está diciendo eso. Bueno, como eso no es camisa de fuerza, me di cuenta que algunos me entregaron el trabajo y no usaron las palabras que yo dije que eran expresiones. Yo siempre utilizo expresiones para uno comunicarse, para decir cierto tipo de función, ¿cierto? Para referir. ¿Qué hicieron? No, bueno, no utilicé la del profesor. Utilicé otra. Sí, señor, y esa otra que utilizaron fue buena. Sí, señor, vamos a ver si me recuerdo de una. Yo utilicé la palabra detrimental en inglés porque ya estaba cansado de la palabra harmful y algunos utilizaron esa. Muy bien. Tienen ahí buena nota, buena nota.
Es la misma palabra, la puedo utilizar. Yo no soy profesor que se aberra a lo que yo pongo, que no es que tienes que utilizar esto. Está bien utilizada porque es un sinónimo. Pero, aquí viene el pero de todo lo que estoy hablando. Hubo estudiantes que no solo no utilizaron las palabras que yo dije, sino que colocaron unas cosas que no, o sea, no daban con lo que se estaba pidiendo. Y después preguntan, pero ¿por qué saqué esta nota? No, porque usted no tuvo en cuenta mis palabras. Listo, no las tuve en cuenta. El profesor no se pegó de ahí, sino que no solo no las tuve en cuenta, sino que lo que utilizó, no pega ahí. No va con lo que necesita. Pero repito, hay alguien que sí lo hizo bien, listo. Hubo quien sí lo hizo bien. Hubo estudiantes que sí lo hicieron bien, utilizaron palabras. Estoy hablando de la guía pasada, ¿no? Para que hagan en esta eso. Sigue la recomendación del profesor. Y si no la sigue, por lo menos hágalo bien. Llego a la actividad 6. Listo, la actividad 6, ¿qué me muestra? La actividad 6 me muestra que me va a hablar sobre un texto que es sobre Frankenstein. Pero el texto estaba tan largo que yo tuve que adaptarlo a mí, al estilo. Listo, para no ponerlo tan largo que no fuera a ocuparme todo la guía. Entonces yo vine y lo adapté. Entonces dice adaptado por Aneo Rentería. Bueno, lo coloco ahí. Entonces usted lee el texto. Pero no se vaya a preocupar. Nosotros tenemos esta clase y la otra para siquiera someramente mirar el texto. Listo. 4 clases, teacher, 4. ¿Listo? 4, Ya faltan 3, imagínense. pues. Eso, 3. 4. Ya Bueno, las que 3, siguen. bueno, 3 pues, pero uy, imagínense. Listo, para que no se vaya a estresar ahí en esto. Y yo además ahora voy a regresar otra vez al texto, así que, bueno, entonces yo leo el texto, o usted lee el texto, lo va leyendo según las indicaciones que le dio el profesor, y luego llega a este cuadrito que el profesor hizo. Y es aquí donde usted, este cuadrito es el que quiero que usted llene. ¿Qué quiere saber el profesor de Frankenstein? ¿De qué fue la historia? ¿De qué trató la historia? ¿Listo? ¿De qué trató la historia? ¿Cuándo pasó esa historia de Frankenstein? ¿Cuándo? Le escribo aquí. Listo, en este cuadro. A mí me gusta que llenen el cuadro porque yo tuve cierta formación en eso. Y una de mis tesis fue esa, trabajar con, se llama en inglés, Graphic Organizer. Y miren cómo lo estoy presentando para que lo llene. Y de pronto hay algunos que hacen otra cosa y a veces no se le entiende. Entonces es bueno hacer lo que el profesor le está diciendo. Le queda fácil escribirlo ahí mismo. ¿Qué personas habían en Frankenstein? Las pongo aquí. Todas las que estaban, ahí le cabe, que ya yo lo leí. ¿Qué lugares? Aquí le caben, los puede colocar en bloque, 3, otros 3, y no hay tantos. ¿Y cuál era el bendito problema que había con ese Frankenstein? ¿Cuál era el problema? Repito, yo ahora regreso para ver aspectos de la lengua. Así que ahí no se van a enredar en nada porque yo ahora les voy a ayudar. Entonces, ¿cuál es la actividad de las 6? A responder esto. ¿De dónde? De esta lectura. Listo. Es una explicación de lo que hay que hacer, más no he ahondado todavía en qué dice ahí. Luego aparece una opción B. En el siguiente diagrama escribe algunos elementos de la novela y el cuento que son similares y otros que son diferentes. Puedes considerar la extensión, los personajes, cuál tiene más o cuál tiene menos. ¿Qué quiere decir el profesor con esto? ¿Cuál tiene más personajes, la novela o la historia? Que se puede ir por ahí, que se puede ir por cuál de los dos es más largo. Entonces usted dice, hombre, más larga es la novela o más largo es el cuento.
¿sí? Ahí te está dando como una idea de por dónde se puede ir usted. En qué aspectos puedo considerar como diferentes, en qué me puedo pegar. Sobre cuál puede ser sobre la vida real y cuál puede ser todo ficción. Todo ficción, ¿cuál de los dos? Entonces, este a veces trata aspectos de la vida real, este otro no, todo es fantasía. Ahí le estoy dando ideas, listo. Entonces, ¿cuál es la otra actividad de la 6? La B es completar este graphic organizer, que es un Venn diagram en inglés, diagrama de Venn. Listo, Venn diagram. No me gustó el diagrama del profesor, hago otro. Pero ¿qué quiero que haga? Que lo haga en diagrama. Eso es lo que está pidiendo el profesor, que lo haga en diagrama. Listo. Yo lo puedo hacer en cuadros. En un cuadro pongo diferencias y en el otro cuadro pongo similitudes. Y listo. En esta misma actividad está el 6. Teacher, ya son las 11, ya tenemos que despedir para seguir en la otra No, clase. pero esa a las 10:30, eso Es a las 11. Ah, disculpen. es como a las Pensé que era a 10:20 las por allá. 11. Sí, sí, a las 11:20. No, a como las Qué y pena. 20. Es a las y 20, Olga, falta No, todavía. no estaría tan relajado. No Yo sí lo estaría vi tan. relajado. Bueno, yo estoy embolatada. Pero está pilosa, profe. Entonces, de la actividad 6 sigue la C. O sea, que en la quinta hay 2 y de la C hay 3. De la sexta hay 3 actividades. Sigue la C. Escribe en inglés una historieta en inglés teniendo en cuenta lo siguiente. Otra vez estoy dando instrucciones claras. Escribe o subraya los nombres de los personajes en amarillo. Entonces, yo estoy escribiendo la historia, pongamos la Caperucita Roja, listo, en inglés. Cada vez apareció el lobo, lo escribo en amarillo. La abuelita, la escribo en amarillo. La Caperucita, la escribo en amarillo. Estoy dando las instrucciones. Está quedando grabado. No haga otra cosa, porque saca menos nota. Hay gente que fue perfecto, su guía perfecta, limpiecito. Le puse 5 con una alegría. Listo. Siga las instrucciones. Usted no pierde nada haciendo eso. Los lugares en azul. El bosque, forest. En azul lo escribo, lo subrayo en azul. Y el problema en rojo. De la Caperucita Roja, el problema era que el lobo se quería, y cada vez que aparezca el problema, el lobo se quería comer a la Caperucita y a la abuela, los pongo en rojo. ¿Y cuál es la moraleja que aparece al final? No sé, que no confíes o no sé, no seas tan confiado. Algunos ponen que no sean tan confiados, entonces la pongo en verde. Hay infinidad de cuentos en inglés, no se vaya a enredar en eso, no se vaya a pegar una enredada en eso, listo. Ahora sí regreso arriba. Esto es lo que va a ayudar al estudiante a entender muy bien el texto. Regreso arriba. Aspectos de la lengua. Es bueno que como profesor de inglés, que es una lengua que no es nuestra, considere algunos aspectos de la lengua y se los habla a los estudiantes para que el estudiante no se sienta abrumado con lo que está viendo. Porque hay algunos estudiantes que se sienten abrumados, a pesar de eso ser un parrafito, listo, se sienten abrumados. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es toda esta locura? Bueno, primer párrafo. En este párrafo, como vamos a ver, hay muchas palabras que pueden no ser muy comprensibles para los estudiantes. The lights grew brighter. Las luces brillaban cada vez más y la tierra se alejaba del sol. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pero inicialmente, a pesar de que usted no vaya a comprender muy bien lo que
lo que el autor está, que te está diciendo ahí, pero sí está entendiendo más o menos el tipo de palabras que está haciendo ahí. El tipo de palabras que él está usando me van a indicar, este texto es, listo. Y está hablando de que sonaba una música y le llamó amarilla. Amarilla, pero ¿de qué está hablando? No sé de qué está hablando, pero sí está haciendo algo con el texto. La orquesta, sí, sonaba una música de cóctel amarilla. Y la ópera de voces subía más alto. Sigo sin entender qué está diciendo. Sigo sin entender, pero él está haciendo algo con la lengua. Está utilizando algunas palabras. Y eso me va a entender qué tipo de texto es. Listo. Él está haciendo algo. Listo. Sigue hablando por aquí. Las risas, ¿sí? Cada minuto, eran como que se regaban con prodigalidad. Sigo sin entender de qué está hablando. Listo. Y la alegría de las palabras. ¿Dónde estarán ellos? Listo. Un grupo cambiaba más rápidamente y se hinchaban. Se hinchaban. Oiga, y sigue la persona sin entender. Pero a pesar de que sigue sin entender, el uso de esas palabras le está diciendo, este texto es por las palabras que está usando. Bueno, ahora voy a dar un adelanto para lo que el estudiante de pronto se va a encontrar aquí. Resulta que el autor está utilizando algunas palabras de manera metafórica, lo cual fue explicado por la profesora Misney en español. Al encontrarlas de esta manera, usted se va a dar de cuenta de que él está haciendo algo con el texto. Listo, él está haciendo algo con este texto. Le está usted como pintando algo por ahí. Listo. Y se ve claramente que aquí están en un lugar y este lugar está repleto de alegría, pero él no utiliza la palabra alegría, utiliza otras palabras. Por ejemplo, cuando dice que las luces brillaban cada vez más y cuando habla también en una parte aquí que la risa, usted ya empieza a imaginarse un lugar que él está ahí como, no sé, pintando, está pintándolo. Entonces esto le va a ayudar a usted, no está literal, y le está ayudando a usted a entender qué tipo de texto está haciendo este autor allí. Entonces están en un lugar alegre, hay mucha gente, hay una risotada, mejor dicho. Y aquí hay una parte donde dice que la tierra se alejaba del sol y que voy a decir esta parte, uno no puede, pero que se está como así que la tierra se alejaba. Está dando a entender que está amaneciendo, listo. Yo le adelanto ahí, está amaneciendo, listo. Le está amaneciendo y usted ya se va dando de cuenta de una idea de qué está tratando el texto, listo. Yo voy a comparar este texto con alguna frase que el profesor que está hablando dice. Yo digo esta frase de la humanidad. Nosotros somos de papel. Ustedes nunca me han escuchado decir esa frase, pero yo la digo. Y para entender el significado de por qué Anio dice que la humanidad es de papel, tendrías que irle a preguntar a Anio. ¿Por qué Anio dice que la humanidad es de papel si yo que somos de carne y hueso? Pero para poder entender ese significado de que la humanidad es de papel, los hombres somos de papel, tendrías que entender la mente. Eso está pasando en este texto. ¿Listo? Eso está pasando aquí mismo. En la forma como el autor está pintando la situación que está pasando en el texto. ¿Listo? Él no dice amanecer, dice que la tierra se alejaba del sol. Y el estudiante sigue perdido. ¿Qué está pasando aquí? Entonces es la misma frase que yo digo. Somos de papel. ¿Por qué dice usted eso? Que somos de papel, si digo que somos de carne. Y era muy referente. Yo hacía una reflexión sobre cómo la humanidad fácilmente muere. Fácilmente, de cualquier cosita. A pesar de que somos arrogantes y nos las damos de que somos fuertes. Somos de papel. Y ahí nació esa frase. Somos de papel. Usted
Yo recuerdo un profesor caminando, se dislocó, ¿cómo se llama? El tobillo. Recuerdo ese profesor, era un coordinador. Se dislocó el tobillo y una cantidad de cosas que el profesor ha vivido. Somos de papel, man, somos de papel, frágiles. Es lo que quiero decir, somos demasiadamente frágiles ante muchas cosas de la vida. Listo. Bueno, párrafo 2, llega el señor Obama y empieza a contar algo de su vida. Miren que ya empecé a dar claves. Él empieza a contar sobre cómo se postula a la presidencia. Listo, estoy hablando de manera general, no estoy acercando. Y tenía 35 años. Tenía 35 años. Entonces dice que a cada persona que veía, cuando se decidió, a cada persona que ve en una esquina, se le arrimaba y le hacía campaña. Su campaña fue hecha de una manera humilde, pero hace un recorrido, miren mis frases, hace un recorrido de cómo más o menos lo hizo. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Sabrá Pasha, aquí no lo estamos diciendo, así que el que vaya a levantar la mano para dar respuestas, no estamos dando respuestas, estoy entrando al texto, al tipo de texto en inglés, porque es en inglés, ¿no? Aparece un baño y en esta exposición que hacen aquí, dicen cómo funciona esto. ¿Sí? En este párrafo dicen cómo funciona esto y cómo funcionan todos los baños. Desde que usted le da para bajarlo, cómo baja el agua, cómo otra vez se cierra donde el agua entra hasta que se vuelve y se llena. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que él está explicando aquí. Y al decirte esto, no vaya a confundir este texto con el primero. Listo. Porque aquí están explicando cómo funciona esto y cómo funcionan todos los baños. Todos los baños, el mismo funcionamiento. Bajo, sale el agua, se sube el otro, tapa la salida del agua para que se vuelva y se llene. Y eso ocurre con todos los baños. ¿Qué estará haciendo él aquí? Entonces lo que hace aquí, utiliza palabras como outlet, salida, que no es muy común, no lo utilizamos mucho aquí en nuestras clases, no utilizamos estas palabras. Nosotros utilizamos otras palabras para decir salida, no utilizamos la palabra outlet, mira aquí está. Y la otra no la he encontrado, que es inlet, creo que es, pero aquí no la veo, por aquí debe estar. Si hago con el dedo, inlet, salida de la válvula, salida de la válvula, y repite algunas palabras, válvula, el tanque, sí, el tanque, todas las palabras las vuelve y repite, ¿verdad? Del baño. Entonces describe cómo funcionan todos los baños. Llega el texto del profesor, quien está hablando, y en este texto yo expongo una posición de por qué debemos vacunarnos. Una posición mía que no es derrumbable, se puede derrumbar. No, señor, usted está equivocado. Pero doy basado en argumentos. No estoy diciendo que para todo el mundo, estoy diciendo que hay personas que son alérgicas a componentes de la vacuna. ¿Y cómo es que me enriquezco de tanto texto? ¿Cómo hago yo para escribir un texto? Yo leo mucho en inglés. ¿Sobre qué? Cosas internacionales. Entonces, de ahí saco testigos que son pequeños de todo lo que he aprendido para hacer este tipo de texto, basándome en cosas que pasan en el país localmente, pero también con cosas que leo de manera internacional. Entonces, de ahí nace, uno no va escribiendo por escribir, está muy fundamentado en muchas cosas. Uno no las escribe todas ahí, pero más o menos hay una escrita. Entonces, asumo una posición y no es, mejor dicho, infranqueable, listo, no es infranqueable. Entonces, usted ahí decide que, ahí le estoy dando ideas. Usted decide cuál sería Entonces, entro aquí a este texto. Estaba Barack Obama, miren, pasado, ese pasado ya lo vimos, demasiado viejo para postularse a la presidencia
¿Por qué sí, por qué no? Eso ya depende de usted. Usted dice, estaba muy viejo. Otros dirán, no, apenas, está demasiado joven. Yo todos los que veo son canosos. ¿Por qué debería una persona asesorarse de su compañero personal para tomar una decisión? O sea, ¿por qué debería, por ejemplo, mi papá preguntarle a mi mamá si va a escoger tal trabajo? ¿Sí o no? ¿Debe hacerlo o no debe hacerlo? ¿Estás de acuerdo con la posición de Anio? No vaya a poner sí solo porque usted cree que va a sacar un 5. Ay, si pongo sí, pues se saco 5. No, no, no. Todos con argumento, listo. Yo no soy como muy amañado a mis decisiones, listo. Esto no es con la idea de que usted diga, no, lo que estás diciendo es cierto, listo. ¿Qué idea infieres? ¿Qué idea se infiere de la manera como se baja el agua en el baño? Listo. ¿Qué idea se infiere de ahí? O sea, el profesor quiere saber qué idea te da esa misma idea del baño, ese mismo mecanismo que se utiliza en el baño. ¿Qué idea le trae usted a la mente? Y esta idea se me ocurre, mira, también algo que funciona así es esto, y la persona se fue por ahí. Eso le trajo esa idea. Otra idea en ciencia. Recuerda que estos son mecanismos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de lugar te imaginas del primer párrafo? Vea lo que yo les decía. ¿En qué lugar están cuando él está pintando con palabras todo eso? Que la tierra, en vez de decir amanecer, él utiliza que la tierra se aleja del sol. Él no dice amanecer. Y lo mismo el profesor de inglés no dice que nosotros somos mortales, sino somos de papel. Yo digo mucho que somos de papel. Frankenstein, llego a Frankenstein, me quedan unos minuticos. Frankenstein. Voy a hacer aquí una medio tocar aspectos de Frankenstein, porque este es el texto en realidad que está más completo. Víctor Frankenstein fue parte de una familia acomodada. Entonces aquí aparece una palabra well to do, listo, well to do. Entiéndalo como una familia acomodada. Él no venía de allá de pobre, según la historia. Well to do significa que una buena familia en Génova. ¿Quién más era de Génova? Por ahí un descubridor, se dice descubridor. ¿Quién más era de Génova? Por ahí hay alguien que descubrió una parte, se dice pues. Fue el hijo más mayor de sus padres, dedicado a su trabajo en la universidad. Y aquí dice el lugar donde él aprendió el secreto de crear vida. Secreto de crear vida. Y robaba partes humanas, organismos, listo. En los cementerios. Mire qué tan obsesionado estaba con el secreto de la vida, que robaba partes humanas de los cementerios. Listo, para construir una criatura y traerla a la vida. Creó a Frankenstein. Frankenstein creó el monstruo. El monstruo, algunos le dicen Frankenstein al monstruo, y el monstruo no estaba feliz porque lo hizo feo. Así que el monstruo no estaba feliz con su forma de ser y le pidió a Frankenstein, a Víctor Frankenstein, que le hiciera una mujer para él, porque es que la gente se aterraba cuando lo veían la feura de hombre que era, que le creara una mujer. Y como Víctor Frankenstein no le cumplió la palabra, empezó a matar familiares allegados a él, hasta los amigos. Llegó a matarlos porque él no cumplió con su palabra, listo. Entonces, y en todas las muertes fue por eso, todas las muertes que hizo, todas las que hay aquí mató a su amigo, fue por lo mismo, porque él no le construyó a una compañera, así como lo había construido a él. Entonces ahí está más o menos una explicación, tengo un minuto creo, una explicación del texto, algunas palabras, vamos a ver qué más palabras hay aquí difíciles. El monstruo buscó a Frankenstein
para que le hiciera una novia. Este ya no es la palabra girlfriend, sino bride. Esta es ya de compromiso. Listo. Esta es de compromiso. Para que él no estuviera solo. Y aquí es donde, bueno, todo gira en torno a eso. Y miren que las palabras que el profesor dice, todo gira en torno a eso, le estoy dando respuesta a usted del texto. Si usted es bastante perspicaz y la coge, el profesor le está ayudando mucho. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguien habló? A ver. Sí, porque ya ahí, a las y 20, es Sí, donde eso te iba a decir, teacher, para poner ya la asistencia. Ah, Se sí, vaya correcto, poniendo la correcto, asistencia correcto. mientras que tú sí, por favor. A este punto ya es la asistencia. Vea, gente llegando en No, este no, momento. eso iba a preguntar. Este jovencito apenas está llegando, ¿cierto? ¿O sería Pues que se le pasó? parece llegando para que digan que está en clases. No, no, no. Hay que mirar bien. Entonces, profe Pregunta, Midney, pregunta. ¿Tiene Juan Diego alguna pregunta, Juan Diego? Estoy pendiente, Juan Diego. Los demás vayan profe colocando. Midney, que vayan poniendo la asistencia ya, sí, por favor. Sí, hágame el favor, qué pena, profe. 8.1 puede comenzar a poner su asistencia. Vamos a ver Eh, si está activado, este, esperen y yo activo el chat. bueno, este joven, Joan Samuel, ese estaría ya, apenas está entrando. 8.1, sí, apenas estará entrando porque yo no lo había visto. Yo tampoco. Bueno. Ya, teacher, bien puede. Profe, Pues sí, entonces, Juan Diego. profe, Estoy oyendo. que dejen entrar a Samuel Mora porque se le fue el internet. ¿A Ah, quién? bueno, entonces vamos ¿A quién, a a quién, a quién? admitirlo, pues. A Samuel Mora. Ya lo Bueno. admití. Hay Ya que lo admití. anotarlo por Ya, ahí. listo. Hay que anotarlo por ahí. Samuel Mora. Ya lo El admití. que no se demora. Bueno, ya todos de 8.1 anotaron el nombre en orden, por favor. 8.1. Bueno, entonces 8.1 ya sigue 8.2. Diana. Diana. Profe, Correcto. yo quería decir algo era al respecto de lo de que la profesora dijo al inicio de lo del grupo, Sí, porque sí. yo me inscribí a lo del, pero no a lo del English Day, sino a lo de la cartelera del Día del Idioma. Y yo puse el número y puse el nombre en el grupo, pero yo no sé nada. Bueno, mija. No, usted está ahí. Sino que hay que cuadrar eso. Sí, Diana Gudelo es cartelera para colocarla. Dayana no está en el grupo. Dayana. No, profe, yo no sé en ningún grupo. No. Uy, Pero usted fue anotada ahí, ¿o no? Sí, claro, es que yo la no anoté sé en a el cada grupo, Dayana. Sí, ahí está a mí anotada. no me aparece el grupo, entonces, no sé. Ya, le voy a colocar cartelera para ponerla ahora a escribir ahí lo que le toca, mija. Entonces ya la manda en un video, pues la colocas bien bonita y nos las mandas a ver. Bueno, 8.3. Ya. 8.3 ya puede. Pregunta. 8.3 ya puede comenzar. Ahí veo gente de 8.1 que no se anotó desde el comienzo. Es que están, mejor dicho. A ver, bien organizaditos. Dayana, usted me hace el favor y me escribe Dayana, escríbame por acá por el WhatsApp Ya para yo 8.1 agregarla. Nicole Estefano, Agregarla. ya pasó. 8.3, vamos en 8.3. 8.3. Buen día, profesor Anio. Soy la acudiente de Reilimar Revilla. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. Lo que pasa es que tenemos una duda, es con la actividad pasada. Mi hija envió el correo, pero no nos percatamos que no le llegó la tarea. Quería saber, cuando se la reenviamos, la pudo... Pero yo acá la revisar. tengo que la recibí. Ah, ok. Muchas gracias, O sea, yo profesor. cuando ya la mandó, la recibí. Yo creo que nosotros tenemos, profe Olga, para mandar esa hasta el 16, ¿cierto? Sí. Yo creo que ya la anoté, ya la tengo acá y todo. Ah, ok. Muchas Hasta gracias, la nota profe. creo que la tengo. Voy a mirar. 8.3. Dígame el grado, haga el favor, dígame el grado.
Si me hace el favor. 801. Listo, listo. Voy a mirar aquí. Reylimar. Revilla. 91. Bueno, Dayana, ahí te mandé pues la invitación para que te agregues al grupo, ¿listo? Sí, profe, me acaba de llegar, gracias. No hay Bueno. 8-4, Olguita. Sí. Si hay 8-4. O vas a 8-3. No, 8-4. Espera a ver. No, profe, Pero voy a solamente hay hasta hacer 8. 8-3. Ah, bueno. Bueno, 9. 9-1. 9-1. 9-1, anótense. Relimar. No, Revilla, Bracho. Ya hasta tiene nota y todo. Bueno, 9-2. Comiencen. Esta jovencita Paula. ¿Qué apellido es que es esta niña? Echeverry, ¿Cuál? Echeverry. Paula Areiza. Sí. Ahí está Paula. Sí, ella está en clase. Paula, 9-2. listo. 9-2. Ya, 9-2. Profe, el que puso la asistencia puede salir. No, todavía no se ha terminado. Eres Reinaldo, un momentico, por favor, que se termine la Reinaldo, mi clase. amor. Ah, bueno, hágale pues, profe. Profe, una 9-2. pregunta. Porque apenas se están anotando octavos y ya hace rato que yo había dicho. Y 9-1 ya debió haber terminado porque estoy ya en 9-2. Eso es lo que pasa por no prestar atención. 9-3. No hay 9-3. 9-1, 9-2, 9-3. Sí, 9-3 ya. Comiencen a anotarse. Listo. 9-3. Muy bien. Teacher, usted con su guía ahí, ¿qué es lo que estaba diciendo para que vaya terminando? Ya en la próxima clase ya mirarán. No, pues ahí ya había como terminado. Ah, bueno. está bien. Repito, vuelvo y reitero para la madre que estaba hablando sobre la hija. Ah, Ya sí. hasta le estoy viendo la nota acá y todo listo. Sí, a Ya. mí me parece también que yo lo vi ahí en las guías que mandaron al correo. La madre de- que estaba ahí hablando, ya le miré, ya sí, acá le estoy viendo. Bueno, bueno, ya profe, 9-3. Ya Muy 9-3 bueno. se anotó todo. 9-3. Ya están todos listos. Bueno. Bueno, entonces yo sí aclaro una cosita, es de Ahí que, está Reylimar. Bueno. sí. Entonces, de que ya saben cómo mandar bien la guía al correo y por favor no manden eso tantas veces, con una sola vez ahí, ¿listo? Sí, señor, una Por sola vez. favor, mandan sola una vez. guía 3 y 4 veces. Bueno, y yo quería, ahora que estamos aquí, también decirles, ya que tú estás hablando de eso, Olguita, que mamás recuerden que hay una fecha para entregar las guías, ¿cierto? Cuando se mandan las guías para uno revisar y ponerles la X. Ujú. Y hasta esta fecha, listo. Bueno. Y resulta que hay papás que salen reclamando que ya le mandé la guía, pero a los 5 días me mandan la guía, a los 5 días de la fecha, y exigiendo que le deben colocar la X para que lo tengan en cuenta. Y Cuando- recuerden que no es la pues, misma nota. Sí, si no. la van a enviar tarde, ya no es una No es nota. eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no se enojen, ¿sí? Y haciéndoles reclamos al profe, al director de grupo, porque así me pasó en estos días con una niña. Resulta que voy a mirar y, oh sorpresa, la mandó a los 5 días de la fecha ya estipulada. Entonces, para que lo recuerden. Las fechas son esas, las fechas, y ahí, ya si lo manda después, como dice la profe, ya se le va rebajando la nota. Bueno, y recuerden que ya faltan 3 clases para esta guía, o sea que Sí, faltan 3. falta eso. Y recuerden también lo del libro. Ya en la próxima Exacto. clase, la profe empieza con el libro otra vez Sí, ¿sí? para que lo lean, leamos fragmentos y hablemos sobre Ujú. los autores de esos libros que ustedes eligieron, porque ustedes fueron los que los eligieron. Profe, Bueno, dígame. una pregunta. ¿Para cuándo tenemos que hacer el video para el English Day? Ah, bueno, vea. Sí, bueno, importante. Pero está hablando esta jovencita, ¿Quién? ¿cómo es que es tu nombre? Reylimar. No. Ah, ¿cómo? Luisa.
Luisa, nosotros en el grupo ayer dimos la fecha cuando se debía enviar todo. Profe, es que como el grupo está en el celular de mi mamá, y mi mamá Ah. trabaja todo el día y llega muy tarde. Bueno. Entonces, no me... Bueno, de todas Entonces maneras, hay que poner cuidado con de eso, Luisa, todas porque tienes maneras, que estar... Luisa, para los, Sí. como que, para los que están como Luisa, que no saben, la última fecha es el 15, porque la actividad ya la debemos presentar el 29. Ya está estipulada ahí en el cronograma. Entonces el El video mes es de para el abril. 15. El 15. Esa es la fecha más tardar. Bueno, Profe, venga, Luisa, yo sí te hago una observación, ¿sí? Sí, Por señora. favor, tienes que decirle a tu mamá, porque mire que se mandan muchos mensajes mucha también en el información. grupo, el WhatsApp del grupo de 83, ¿sí? Entonces tienes que saber todo eso, porque Sí, ¿qué se señora. gana tu mamá con la información? ¿Ah? No a Bueno, ellos. Sí, profe. De bueno, o tenga cuidado con eso. descartar más. Gracias. Y Bueno, usted en viendo la ese, pantalla arriba, él no le A ver, quita. ¿quién en es? ese cuadro, en el cuadro que mandamos, que mandó la profe Ustedes no tienen que ir a hacer Olguita, almuerzo, no tienen hijos. ¿Quién es Debería la estar que habla? escuchando. ¿Quién es la que habla? no sé, no muestra la cara. Bueno, En ese cuadro que mandó la profe siga. Olga al Profe Minel. WhatsApp del grupo Profe, ya de... son 9:30. Sí, ya, espera un segundito, jovencita, ¿por qué no se está acosando? Ah, Como la clave termina esa hora. pero Tiene un más segundito. clases. Espere, después están preguntando lo mismo. En ese cuadro están todas las indicaciones, todas, absolutamente todas. El profe Aniu las realizó el cuadro y la profe Olga lo mandó al grupo. Sí, y entre Bueno, Olga y Jorge ya nos vamos despidiendo. Sí. Ya nos vamos despidiendo porque ya sí vamos para la otra clase, ¿listo? Hasta luego, profe. Hasta Bueno, luego, muchas hasta la próxima gracias clase. por la clase. Mucho juicio pues con esa guía, güey. Chao. profe, yo tengo una pregunta. Mi amor, en la próxima. Isabel, pregúntemela Profe, lo que pasa en es el que estaba WhatsApp, por el pregunte por el grupo. WhatsApp. ¿Listo? Que tenemos que entrar a la otra. Listo, profe. Bueno, mía. Chao, Ay, sí, profe. señora.